Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal El Son Politicón de Tasco, en donde les tendré algunos comentarios que prácticamente viene siendo la continuidad del programa pasado, porque estamos tratando de encontrar el origen de ese maligno modelo económico conocido como el neoliberalismo. Pero antes de entrar en esta materia, quiero felicitar y reconocerle a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores haber aprobado la reforma energética. Todo el pueblo de México, principalmente el pueblo asalariado, el pueblo de los de abajo, alguna vez ha dicho el presidente, el México profundo, hemos recibido con gran júbilo esta aprobación en el Congreso, que sin duda va a ser de beneficio para todos los mexicanos y mexicanas. También quiero felicitar las manifestaciones que se han dado en diferentes partes del país de las mujeres, estas mujeres que se han pronunciado legítimamente en defensa de sus derechos, porque la mujer ha sido relegada desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad. La mujer no ha sido más que un objeto para el hombre. A partir de que surge la propiedad privada, la mujer casi se convierte en una propiedad privada del hombre, el patriarcado. También quiero manifestar mis condolencias a paisanos que a causa del coronavirus se han tenido que ir de esta vida. Recientemente el hijo del presidente municipal Marcos Efrén Parra, que también llevaba por nombre Marcos. Mis condolencias, Marcos, por esta irreparable pérdida de tu hijo. Sabemos perfectamente que entre tú y yo somos fuertes adversarios en lo político, pero que en lo personal, como paisanos que somos de aquí de Tasco, yo siempre he sentido y te he demostrado mi respeto como persona, como paisano, como amigo, y así te lo he manifestado cuando en algunas ocasiones nos hemos encontrado, nos hemos saludado muy cordialmente. Ojalá que alguien vea este programa y te lleve la noticia de mi ofrecimiento, de mi más sentido pésame por la pérdida de tu querido hijo. También otros más se han ido, como también mi amigo Liberato Cabrera, aunque desde a estas alturas, pues le mando también mi sentido pésame a la señora Lorena Gómez, también por la pérdida de este gran paisano, gran amigo, Liberato Cabrera. De la misma manera también para el ciudadano Rafael Arriaga, con quien nos respetamos como parientes, casi como paisanos, por las familias que vienen del municipio, nuestras familias que vienen del municipio de Tetipac. Encontramos por ahí algún lazo familiar, aunque yo no conozco a la esposa ni a sus hijos, pero quiero decirles que Rafael y yo fuimos, además de buenos amigos, nos reconocimos como parientes, y otros más que se han tenido que ir de esta vida a causa de este nefasto coronavirus,
que le ha costado a nuestro país muchas vidas, pero que afortunadamente el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado contactar a laboratorios para que le surtan las vacunas. Como lo ha dicho el presidente, porque la derecha a todo le trata de sacar un provecho, tratando de hacer quedar mal al presidente, y le han pedido y hasta exigido que pare esas obras, según ellos, obras faraónicas como es el Tren Maya, el Transpacífico, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, para que todo ese dinero se lo dedique a la compra de las vacunas. Y él ha contestado acertadamente, no es cuestión de dinero, es cuestión de la producción de vacunas que no se dan abasto a abastecer a tantos países. Pues bien, eso por una parte los daños que ha causado el coronavirus, pero también hay otro mal parecido al coronavirus porque también ha provocado una pandemia. Recordemos que la vez pasada hablamos del pensamiento liberal, del pensamiento surgido a raíz de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial Inglesa, y queremos encontrar en dónde tiene sus orígenes este maligno neoliberalismo, y lo vamos a explicar de una manera breve. Ya hemos dicho que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, una burguesía francesa, inglesa y la burguesía norteamericana que buscó la independencia de las 13 colonias, pues obviamente que lograron grandes avances. La burguesía en ascenso era una burguesía vigorosa, una burguesía revolucionaria, una burguesía progresista que buscó, por una parte, la separación de iglesia-estado, que implementó la educación laica, que derrumbó a ese nefasto sistema feudal basado en la realeza, el poderío de la Iglesia Católica, y esta burguesía obviamente que ocasionó grandes progresos. Esta burguesía, cuando toma el poder económico, político, social, cultural, educativo, ideológico, pues obviamente que era una burguesía que pugnó por el avance de la tecnología, de la ciencia, y fue así como estos siglos dieron grandes avances en la sociedad europea y que esas revoluciones se extendieron al mundo entero. Pero bueno, una vez que la burguesía toma el poder, la burguesía se convierte en una clase conservadora, porque pues empezó a descubrir que tenía un enemigo y que ese enemigo era ni más ni menos que la clase asalariada, los obreros, los proletarios, que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, el surgimiento de la industrias telares, pues hacían trabajar a los obreros hasta 20 jornales de hasta 20 horas por un mísero salario, y que los tenían viviendo en cuartuchos, que hasta 5 o más familias vivían ahí amontonados, y obviamente que todo esto causaría la inconformidad de la clase obrera, de la clase asalariada, y pronto por ahí surgió un gran personaje, bueno, más bien dos personajes cuyas teorías fueron elaboradas
para defender a la clase obrera. Si ya la burguesía tenía sus ideólogos, como en el caso de los franceses, Quesnay, Turgot, en el caso de la burguesía industrial inglesa con John Locke, y además Adam Smith y David Ricardo, que fueron los que sentaron las bases para el surgimiento de ese capitalismo. Pero ellos, como defensores de esa burguesía poderosa, decían que el gobierno o el Estado como órgano político no debía de meterse en los asuntos del mercado, en los asuntos de los negocios de la burguesía, que el papel del Estado consistía en defender a esa clase. ¿En defenderla de quién? En defender a esa clase que lo tenía todo y defenderla de los que no tenían nada. ¿Quiénes eran los que no tenían nada? Más que su fuerza de trabajo que vendían por un miserable salario, pues eran los asalariados. Surge entonces por ahí dos grandes personajes que vinieron a proponer un nuevo modelo económico, el marxismo. El marxismo. Y aquí yo recuerdo cuando leí este librito que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, porque recuerdo que allá en la universidad fue precisamente con el doctor Wences Reza que instaló la primera librería, y era una fiebre de todos los universitarios de ir a comprar libros, porque en aquel entonces, pues hablo más o menos que será de los 80, 90, los libros estaban relativamente baratos. Y entonces me impresionó este librito. ¿Qué pasó entonces? Que la sociedad a partir de la Revolución Burguesa se divide en dos clases fundamentales: la clase burguesa y la clase asalariada. La clase asalariada desamparada, hasta que surgió un arma teórica para defender los intereses de la clase proletaria. Pero el marxismo revolucionario era muy radical. Él decía que para poder igualar a los hombres en sociedad se necesitaba destruir la gran propiedad privada, no la propiedad privada en general, sino la gran propiedad privada de los medios de producción, y socializarlos para que el nuevo Estado formado por obreros principalmente serían los que iban a dirigir ese nuevo modelo económico. Entonces ya el mundo empezó a dividirse en dos grandes bloques, que era el capitalismo y el comunismo por otra parte. Pero las cosas no terminan ahí. No, porque surgieron por ahí filósofos, historiadores, economistas, que dijeron, bueno, es cierto que el capitalismo, pues, es inhumano, explota despiadadamente a la clase obrera, pero el marxismo también, pues no tiene razón, porque dice que hay que destruir la gran propiedad privada, y en eso pues no estamos de acuerdo. Surgieron los anarquistas, surgieron los revisionistas, como Bakunin, como Kropotkin, como Malatesta, que eran los más destacados anarquistas. Y también surgieron otros pensadores que decían, bueno, ¿y por qué no sacamos lo mejor que tenga el capitalismo y lo mejor el socialismo y trazamos una ruta intermedia entre estos dos grandes modelos económicos? Y así surgió por ahí una teoría de Bernstein, que era un economista alemán que traza la tercera línea. No todo lo bueno ni todo lo malo está en el capitalismo, tampoco en el marxismo. Entonces tomemos lo mejor del marxismo y tomemos lo mejor del
del capitalismo. Y así surgió la socialdemocracia. La socialdemocracia dice, bueno, sí, podemos llegar a una sociedad democrática, a una sociedad aún socialista. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo esos cambios? No con medidas drásticas, no con medidas revolucionarias, sino a través de reformas, a través de cambios graduales que nos van a llevar a mejorar las condiciones de todos los seres humanos en el mundo capitalista, desde luego. Y así surge un señor economista, por cierto, inglés, que solamente recuerdo en este momento su apellido, Keynes. Keynes es el que traza el modelo económico conocido como el estado de bienestar, el estado con rostro humano, el estado que vendrá a favorecer a los más necesitados. Ese nuevo estado, él proponía, este nuevo estado sí debe de participar en los asuntos económicos, no como decían los liberales allá en el siglo XVIII, no, el Estado sí debe de participar en los asuntos económicos, debe de dirigir la economía para que haya una regulación en la producción, en la circulación y en los salarios. Ese nuevo estado humano se empezó a implementar en muchos países de Europa hacia 1900, ¿qué será? En los años 40 más o menos, en los años 40, surge John Maynard Keynes. Este es el teórico del estado de bienestar. Estas medidas se empiezan a implementar, por una parte en Europa, por otra parte en los Estados Unidos, con este presidente que fue, creo que 4 veces presidente allá en los Estados Unidos, Roosevelt, a quien López Obrador admira. Recuerdo la entrevista que le hizo un periodista y le preguntó, a usted, López Obrador, ¿cuál de los presidentes usted admira más de los presidentes de Estados Unidos? Y él dijo, Roosevelt. ¿Por qué? Porque él implementó un gobierno humano, un gobierno que vino, a pesar de la caída de la Bolsa de Valores, el Jueves Negro en 1929, este presidente tuvo la capacidad de sacar de esa gran crisis al país norteamericano. Y esa experiencia después se lleva a cabo en México hacia 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas logra convertirse en el presidente de México y es el que también pone en práctica ese modelo económico del Estado benefactor, el Estado con rostro humano. Lázaro Cárdenas, hay que recordarlo, lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente López Obrador, él es el que salva, rescata, estatiza petróleos mexicanos. Y con estas medidas logra un incremento del 6%. Benefició a mucha gente. A los campesinos los benefició porque fue el presidente que expropió muchas tierras que estaban en manos de terratenientes para repartírselas a los campesinos. Lázaro Cárdenas fue un presidente que tampoco ocupó el Estado Mayor Presidencial, porque él decía, yo no necesito de que me cuide nadie, igual que López Obrador. A mí me cuida el pueblo, y efectivamente el pueblo cuidaba al general Lázaro Cárdenas.
Hubo un periodo en México en esas fechas y posterior al cardenismo, no lo ubico exactamente en tiempo, pero que se conoció como el Milagro Mexicano, donde hubo un gran beneficio. Yo solamente recuerdo que todavía la tienda Conasupo, que vendía productos alimenticios para la gente más pobre, a precios comodísimos, la verdad. Entonces, el Estado benefactor benefició, se extendió por el mundo entero, por Europa, en Brasil, la India, Inglaterra, México, pero surgen por ahí unos personajes encabezados por un economista, un filósofo de nombre Friedrich Hayek. Era un diabólico anticomunista que dice, a pesar de las buenas intenciones de la socialdemocracia, a pesar de las buenas intenciones, sí conduce al mismo desastre que el nazismo. Es decir, recordemos que en los años 40 por ahí surgió un Hitler, un Benito Mussolini, un Franco, que impusieron un modelo totalitario como fue el fascismo, el franquismo y el nazismo. Dice, es decir, conduce a una servidumbre moderna, porque coarta el valor esencial del hombre, esto es, la libertad de mercado. ¿Qué hace? No fue el único este Hayek. Fueron como 5 personajes encabezados por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, así lo voy a dar a conocer porque yo no conozco alemán, Karl Popper y Walter Lippmann. ¿Qué pedían ellos? Fíjense nada más las curiosidades. La oligarquía mexicana actual acusa al gobierno de López Obrador de regresar al pasado. ¿A cuál pasado? Pues al pasado del régimen de Lázaro Cárdenas. Mientras que estos neoliberales regresan todavía más allá al pasado, a finales del siglo XVIII, con David Ricardo, acuérdense, David Ricardo, economista inglés, que decía que la burguesía merecía todo, porque ellos eran los que dirigían los mercados y que ellos lo merecían todo, que el Estado no debería de meterse en asuntos económicos, en dirigir la economía, porque de eso se encargaba la gran burguesía de aquella época. La gran burguesía, porque la burguesía tiene diferentes capas. La gran burguesía, clase media, y pues las clases más bajas, que eran los artesanos, profesionistas, intelectuales, que conformaban la sociedad burguesa allá en Europa. ¿Qué era lo que pedían entonces estos neoliberales que tienen su origen allá en el liberalismo inglés y francés? Ellos pedían, al igual que David Ricardo, un capitalismo puro, un capitalismo rudo, sin reglas propuestas por el Estado. Su principal enemigo, ¿quién era? El Estado keynesiano. Ahí se encuentra el origen. ¿Qué está haciendo hoy el presidente López Obrador? Sencillo, yo le encuentro mucho parecido a su modelo económico, le encuentro mucho parecido con este modelo económico conocido como el estado de bienestar, porque al igual que Cárdenas, al igual que Roosevelt, que también fue acusado de comunista, Roosevelt, por los grandes oligarcas, los grandes monopolios allá en Estados Unidos,
Lázaro Cárdenas fue acusado de comunista. Y es cierto que él implementó, en lugar de la educación laica, implementó la educación socialista. Eso es cierto, con el ánimo de eliminar el oscurantismo religioso. Pero no fue propiamente un gobierno comunista el de Lázaro Cárdenas. Por eso hoy en día la oligarquía mexicana dice que López Obrador es un socialista comunista. No es cierto. Ahora más lo van a acusar que es un socialista para que digan, ya ven, no que no, ya Petróleos Mexicanos, que ya estaba en manos de empresarios exitosos, extranjeros y mexicanos, ahora ya lograron convertir esa empresa que ya era privada, la están ya convirtiendo en una empresa pública, porque López Obrador rescató también, hay que decirlo, rescató el Estado que estaba secuestrado por esa pequeña oligarquía que hoy en día encabeza por ahí un empresario de nombre Gustavo de Hoyos y un tal Claudio X y el padre, y desde luego que las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD, que se están confabulando para pretender que en las próximas elecciones, conspirando en contra de López Obrador, para que se lleven la mayoría de los diputados y puedan cambiar estos avances, estos progresos que ha logrado hoy en día el presidente López Obrador. De manera rápida, quiero decirles que acaba de anunciar el periódico, Apolo, por favor, si me auxilias tantito, pásame un periódico de los nuevos que acaban de llegar. Ahí están, esos son. Acaba de llegar este periódico que ya estamos repartiendo, pero desgraciadamente no puede llegar este periódico a todos los ciudadanos porque se imprimen, pues para la población que somos en México, pues no alcanzaría para repartirles a todos, y además mucha gente pues como que no le interesa. Pero aquí acabo de enterarme que regresará Morena la mitad de sus recursos para comprar vacunas, mientras que el PRI, el PAN, PRD y otros partidos quisieran más dinero del nefasto también Lorenzo Córdoba. ¿Para qué? ¿Para qué quieren más dinero? Como los gobernadores de allá del Pacto Federal, que quieren más dinero, pero pues lo quieren para comprar el voto. Así estos partidos que hoy en día se han convertido en oposición, pues quisieran más dinero para que puedan comprar el voto, sobornar a la gente, aprovechándose de mucha gente, de las condiciones de pobreza en que viven. Entonces, repito que jubilosamente el pueblo de México da la bienvenida a la reforma energética. Voy a mencionar algunos aspectos, algunos adelantos que se publican en este periódico Regeneración. Voy a leerlo rapidito, espero no tardarme mucho. Se han elevado a rango constitucional los programas sociales como la pensión universal a adultos mayores, las becas para jóvenes y personas con discapacidad. Más de 1.300.000 aprendices participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se recuperó el campo mediante la reintroducción de los precios de garantía, la entrega directa de fertilizantes. Ahora ya no hay coyotes. Ahora esos coyotes los hicieron a un lado. Se incrementó por primera vez en más de 36 años el salario mínimo real. Pasó de 8.36 a 141.70 pesos. Jamás en la historia se había visto esto. Se activaron estímulos fiscales en las zonas fronterizas.
Allá se incrementó el salario, pues casi el doble. Se han dado créditos a la palabra a pequeños negocios formales e informales. Se creó la Guardia Nacional. Se fortalece a Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas estratégicas nacionales. Paisanas y paisanos, López Obrador es un nacionalista, no un vendepatrias como los presidentes del PRI y del PAN, que casi entregaron todo a los extranjeros y a los nacionales. Los mineros como Larrea, como Bayeres, son dueños de millones de hectáreas. Se canceló la mal llamada reforma educativa. Hoy en día se está implementando una educación humanista. Se dan apoyos directos a madres y padres de familia para mejorar las escuelas. También aquí ya no hay coyotes, ya no hay intermediarios que se quedaban con un moche. Se basificó un total de 300,000 trabajadores de la educación y se han construido más de 140 universidades públicas. Se construyeron 130 hospitales y en el contexto de la pandemia se reconstruyeron 971. Se instalaron 32,000 camas generales y casi 11,000 con ventiladores, además de que se capacitaron a 193,000 médicos generales y se contrataron 71,000 trabajadores de la salud. Se inauguró el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, y se están resarciendo los daños a familiares de las víctimas de la guardería ABC y de Pasta de Conchos. La paridad de género se ha hecho visible en el gabinete y se promueve en todas las áreas. ¿Cuántas mujeres hoy en día ocupan supersecretarías en la administración de López Obrador? Mínimamente hay unas 8 de las principales, 8 mujeres muy capaces que cercanas a la administración del presidente. Se han impulsado una política de austeridad y honestidad en el ejercicio del poder público. Esto es lo que más les duele a la derecha, la honestidad del presidente y la austeridad, porque mientras que Peña Nieto pagaba al Estado presidencial, pagaba más de 8,000 gendarmes del ejército, era un costo grandísimo lo que se llevaba ahí Peña Nieto, que hoy en día no vale nada. Y López Obrador no necesita de Estado presidencial. Él dice, al igual que el general Lázaro Cárdenas, a mí me cuida el pueblo. Se han desarrollado 300 millones, se han desarrollado 1,300 millones de pesos en gastos innecesarios, producto de la austeridad. Se aprobó la revocación de mandato y la eliminación del fuero. Ahora el presidente puede ser destituido del cargo por la mala gestión y corrupción. Paisanas y paisanos, aprovechemos lo que hoy en día nos está ofreciendo el régimen de la Cuarta Transformación. Por favor, despertemos. Yo a veces en mi situación difícil decir, carajo, Diosito, ¿por qué no haces un milagro y les abre la mente al pueblo para que hoy en día ya abra los ojos, abra la mente, para que se den cuenta que el presidente les está diciendo, ustedes ponen y ustedes quitan? Y como dice aquí en la primera página, que no vuelvan los corruptos. Eso es lo importante. Estemos alerta a esto, riesgo que implica que hoy la oposición
conocida también como la derecha, van a invertir muchos millones de pesos, muchos millones, ya lo están haciendo, porque la oligarquía mexicana pues tiene ese poder económico, y aun cuando hoy en día está penado comprar votos, dar despensas y cualquier otra chuchería, lo van a hacer porque para eso son finos. Yo me acuerdo de los mapaches que había en los tiempos gloriosos del PRI. Había mapaches muy famosos aquí en Taxco que se robaban descaradamente las urnas donde veían que estaba ganando un partido de oposición. Entonces, hoy en día, pues el poder está en el pueblo, y si lo quiere ejercer, pues hagámoslo, compañeros. Eso es mi propósito. Yo no soy un programa de noticias, sino que mi finalidad, como lo dije desde el principio, es analizar toda esta situación hoy en día a la luz de la filosofía, a la luz de la historia, a la luz de la política, porque creo que vale la pena que también nuestra función como comunicador sea la de instruir al pueblo. Muchos de mis alumnos, si me escuchan, me van a poder comprender y me van a recordar cuando ya daba mis clases de filosofía allá en la preparatoria número 4. También, por último, se recuperó la soberanía energética y territorial, y hoy México es respetado en todo el mundo. Eso lo hemos dicho. López Obrador es como presidente respetado en gran parte de América Latina, en gran parte de los países europeos, los países progresistas, por supuesto. En los Estados Unidos vimos la entrevista que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden en un pie de igualdad, hablando como dos mandatarios democráticos, como dos mandatarios que representan Biden a los Estados Unidos y López Obrador a los mexicanos. Por eso López Obrador se ha ganado el respeto por ser una persona honorable, honesto, que basa su programa de trabajo, su modelo, en 3 principios fundamentales: no robar, no mentir y no traicionar. Paisanas y paisanos, por lo que respecta a este programa de hoy, les doy las gracias y ojalá poco a poco me vayan escuchando otros más. Muy buenas noches y nos veremos próximamente.